El de la donación de órganos es uno de esos temas que involucra a la gente justamente cuando tienen que ver de manera muy directa con él. Muchas de las personas que quizás en este momento estén transitando a nuestro lado pueden, hoy mismo y sin saberlo, convertirse en donantes y salvar vidas. Hablamos de este tema hoy en Infrarrojo a propósito de la celebración del Día Regional de la Donación el pasado 28 de agosto. Bienvenidos. Sí, por esta de aquí. Entonces yo no lo purgué todo, yo no purgué las 4 ruedas, sino que purgué una sola. Entonces ahorita el freno está muy largo. Me gustaría que quedara más durito. ¿Por qué? Porque ya en estos días, mañana o pasado mañana, tengo que llevarlo a sacar la tecno. Nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el mayor. Tengo 34 años. Los cumplí ahorita el 8 de junio. Sigue mi hermano Jonathan, tiene 32. Recién cumplidos. Recién cumplidos, ahorita el 28 de julio. Y tenemos otro hermano que es el menor, que tiene 25 años. Está mi madre, se llama María Inés Silva. Y entonces para sangrarlo después que se embala solo. No, o sea, es que esta manguerita es muy delgadita. Yo pues no sentía nada, solamente que un día pues casual salí a trabajar y oriné y en la orina vi mucha espuma. Y entonces pues decido pedir un examen médico y aquí se dan cuenta pues que estoy botando de proteínas y empiezan todos los exámenes a ver pues qué pasa y se dan cuenta que tengo un solo riñón y que este riñón pues está empezando a fallar. Lo que la EPS me manda es pastillas y ya. Y pues en el transcurso del tiempo, cada vez peor, peor, y ya llegó a una falla renal crónica. Sí. Fue muy duro para mí también fue muy duro porque yo prácticamente lo llevaba a la escuela de la mano, yo lo cuidaba en la escuela, lo protegía mucho, más como hermano mayor. Entonces sí fue muy duro porque se empezaron a ver los cambios físicos en él, se empezó a ver también una tristeza en él, el aura era muy apagada. Tal y como le puede suceder a cualquiera, de un día para otro la vida de Jonathan dio un giro inesperado. Sin darse cuenta, de pronto estaba en riesgo. Por supuesto, para toda su familia, de cierta forma, también la vida se detuvo. Mi hermano me comentó de que, bueno, listo, él había entrado en lista, pero pues, que lo veía pues como algo lejano. No era un asunto tan pronto. Después de yo consultar, investigar, yo me dije a mí mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no darle un órgano a mi hermano? Y recuerdo una vez en la mañana, yo me levanté muy contento. Me llama mi mamá en una angustia tremenda. Su llanto pues realmente a mí me toca pues hasta lo más profundo. Y me dice que no, que es muy necesario que Jonathan obtenga un riñón. En el mundo se realizó por primera vez un trasplante de riñón con donante vivo a mediados de los años 50 en Boston, Estados Unidos. Fue hasta 1973 que Colombia ejecuta esa maniobra científica y es justo en Medellín, en el Hospital San Vicente de Paúl, en donde se realizó con éxito una cirugía de este tipo. El mundo de la medicina sigue evolucionando y son justamente Jonathan y Weimar los primeros pacientes en Medellín en ser trasplantados con cirugía mínimamente invasiva, es decir, por laparoscopia y con paciente vivo relacionado. Para este reto, un equipo interdisciplinario de 22 profesionales se preparó arduamente. Iniciamos un proceso de entrenamiento de los cirujanos, estuvimos en Holanda, en un curso de entrenamiento teórico-práctico, asesorías internacionales de nuestros profesores o gente con la que estuvimos alguna vez estudiando en el exterior, porque somos un grupo de cirujanos, de nefrólogos, los anestesiólogos. Nuestros anestesiólogos estuvieron en España, en Barcelona, España, viendo
como es la anestesia para este tipo de procedimientos, para los trasplantes de hígado, para los trasplantes de riñón y muy en especial para los trasplantes con donante vivo, cómo manejar el donante durante la cirugía. Cuando se sintieron preparados para realizar este tipo de cirugía, buscaron candidatos que deberían cumplir con evaluaciones clínicas, donantes sanos, una donación posible sin impactos psicológicos, y ahí aparecieron Jonathan y su hermano. Me enviaron un examen de creatinina para ver cómo estaba mi creatinina. Mi creatinina era perfecta, estaba en 0.88, máximo 0.93. Ellos la vieron el resultado y me miraron, me examinaron y me dijeron, no, man, usted es el donante perfecto. Fue muy conmovedor cuando entramos ya al quirófano y ella alcanzó a entrar hasta ahí, que era ya como la parte última, y la despedida fue muy profunda. Yo no puedo contener el llanto, fue imposible. Al ver a mi mamá ahí, a la expectativa, fue un asunto, sí, demasiado sentimental. La tensión que hay dentro del quirófano, en ese momento de saber que estamos manipulando una estructura que está sana, que es un órgano que está sano, en un paciente sano, digamos que el nivel de estrés es muy alto porque cuando tú caminas por una línea tan delgada en la cual te puedes caer muy fácilmente, es muy complicado. Tienes que estar muy bien preparado, tienes que tener un equipo supremamente bien preparado, todos acompasados, todos coordinados, porque si no es imposible. Estos pacientes se quedan 2 días solamente hospitalizados. Se reactivan. Un paciente con una cirugía tradicional se puede quedar de 8 a 15 días. Con cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva se queda 2 días. El paciente de cirugía tradicional se sabe, porque eso está estudiado, que se reactiva otra vez en su vida cotidiana y normal entre la 6ª y la 8ª semana. Por el grado de compatibilidad sanguínea y porque el donante estaba vivo, Jonathan tiene posibilidades de que ese órgano le dure hasta 30 años frente a los 10 que tienen quienes lo reciben en condiciones diferentes. Fui a la habitación porque quería verle la cara. Yo entré, me fui con mi aparatico muy suave, muy lento, estaba un poco inflamado. Y cuando yo le vi los ojos, yo dije, no, cumplía, ahí sí ya me sentí mucho más tranquilo porque su cara le cambió, los ojos le cambió, la piel estaba más delgado, estaba más colorado, yo como con el color real. Yo dije, no, gracias, agradecido con la vida, agradecido con Dios que me permitió darle ese muy buen regalo y que él volviera como a ser Jonathan. Donar órganos, regalar vida. El tejido que con más frecuencia se trasplanta es la córnea. Ya en trasplantes de órganos, el primer lugar lo tiene el riñón. En este año se han trasplantado 123 riñones, 27 hígados, 13 corazones y 4 pacientes han sido trasplantados de pulmón. Incluso se ha logrado hacer en el mismo procedimiento trasplantes de hasta 2 órganos. Entonces es una cifra muy alentadora y obviamente nos motiva a seguir trabajando para que nuestro departamento siga siendo líder en trasplantes. Yo diría que hoy la ciencia nos da un parte de confianza, lo primero. Lo segundo, cuando alguien llega al momento de una muerte cerebral y puede dar calidad de vida, ¿por qué no hacerlo? Lo tercero, hoy por hoy, son muchos los órganos que podemos donar, muchos. Y ojalá todos tuviéramos la cultura de la donación de órganos. La ley en eso es muy clara. El cuerpo le pertenece al Estado, no a la persona, y eso es verdad. El síndrome Eisenmenger devela defectos cardíacos y pulmonares en quienes le padecen. David ha caminado por la vida en una dualidad. Diferente a tantos que necesitan un trasplante, él ha preferido declinar y a veces decir no a esta oportunidad de cambio de vida. Una situación que enfrenta muchos miedos, dudas, mitos. Yo sé que todo el que está vivo y aliviado piensa que su muerte es muy lejana. Nadie ve su muerte al lado.
excepto ciertas personas como nosotros que pensamos en la muerte, yo creo que cada segundo de la vida, porque ese es el pan diario. Cuando la salud se daña, digo que la vida es como la raíz de un árbol, ¿cierto? Y la salud es el tallo, y el tallo es el que alimenta todas las ramas. Entonces, si el tallo de uno está enfermo, se enferma lo laboral, lo sentimental, se enferman todas las ramas. Y ahí es donde se cambian las perspectivas. ¿Cómo estás? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido, querida? ¿Qué has hecho, mi? A toma. Lo que más se presenta es qué va a pasar conmigo. Si voy a salir, si seré capaz de soportar ese trasplante, si voy a salir vivo. Porque es cambiar una enfermedad muy grande que en ese momentico tienen, sea por su problema cardíaco, por su problema pulmonar, a cambiarla de pronto por otro montón de enfermedades generadas por medicamentos y por la parte de inmunología en cuanto al trasplante. Entonces lo que yo más enfrento es el miedo con el paciente. David enfrenta hoy una vida dificultuosa debido a sus importantes afectaciones de salud y a la imposibilidad muchas veces de encontrar su medicina a tiempo. Por decisión propia, no se encuentra en ninguna lista de espera para trasplante de corazón y pulmón actualmente. Ya regresamos. Tratamos de hacer todo lo posible, pero desafortunadamente pues no aguantó. Acaban de hacer unas pruebas y el neurocirujano acaba de confirmar que tiene muerte cerebral. Hacemos un acercamiento con la familia en que le aclaramos todo sobre el diagnóstico de muerte cerebral. Se le explica qué es lo que sigue en adelante y al final de este proceso se le menciona acerca de la posibilidad de donación de órganos y tejidos. La familia no tiene en ningún momento ningún tipo de obligación para hacer esto, sino que es algo que lo hace porque le nace hacerlo. Simplemente lo que hacemos es tratar de resolver todas las dudas para que la decisión que tome la familia sea con la que mejor se sienta. La donación de órganos está basada en un principio relevante de la sociedad, la solidaridad. Pues estos pacientes principalmente son pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, que han tenido traumas craneoencefálicos, que han tenido caída en el aporte de oxígeno, se han quedado sin oxígeno y su cerebro ha sufrido por eso. Y hay una condición especial y es que ellos llegan a muerte cerebral. La muerte cerebral yo lo pongo como un estado más allá del coma. En el coma hay una lesión cerebral grave, pero algunas partes del cerebro no responden. Cuando la persona ya llega a muerte cerebral, esto significa que ya el cerebro se ha dañado por completo. Ahí la persona ya está ética, médica y legalmente muerta. En Colombia existe una figura, la presunción de donante, lo cual justamente presume que todo ciudadano es donante, así o no lo haya expresado en vida. La familia tiene 6 horas después de fallecida la persona o declarada con muerte cerebral para oponerse a la donación. En caso de que el occiso no haya expresado en vida su deseo de ser donante, allí la familia tendrá la razón. En caso contrario, en el de haber expresado un deseo sentido de ser donante, será respetada su posición tomada en vida. Hoy las cosas son así. Aunque este proyecto aún no sea ley de la República, afirma el médico y abogado Carlos Mario Gallego. La ruta de qué se debe hacer cuando el paciente es donante y cuando el paciente es receptor. Y entonces establece, por ejemplo, que inicialmente cuando existe un posible donante, se inicia a través de las IPS para determinar si en la población que ellas atienden tienen algún posible receptor. En caso de que eso no sea posible, obviamente se comunicarán con la red regional de trasplantes para ver si en otra IPS se puede utilizar estos órganos con el fin de que no se desperdicien. Y en caso de que no sea posible, a nivel nacional, obviamente teniendo en cuenta que depende de criterios técnicos científicos, dependen de criterios de quién haya ingresado siempre y cuando, antes y siempre y cuando haya cumplido con esos criterios técnicos científicos, que en realidad sí sea compatible. Y obviamente que primero son los nacionales o los extranjeros residentes en Colombia
Y por último, los extranjeros que no sean residentes. No faltan los detractores, menos que en otros temas probablemente sí, pero es por los temores también, pueden ser de carácter religioso, pueden ser también por los temores mismos que se han generado por falsas noticias que a veces aparecen, o inclusive en algún momento recordarán un correo o un video en donde decía te sacamos los órganos y te dejamos en una bandeja, en una bañera llena de hielo, y entonces tienes tanto tiempo, pues es decir, son cosas que mucha gente se crea y que la gente se las cree. Aún existen mitos, sin embargo hay una lista de espera en el país que prioriza médicamente al paciente. No porque se tenga más dinero será trasplantado primero. En Colombia esto no sucederá. El consentimiento informado no es solamente el papel. Entonces, ¿la norma cómo lo regula? Pues la ley, ¿qué hace? Señalar qué requisitos debe tener, o sea, que haya un consentimiento informado, que sea una persona capaz de dar ese consentimiento, que el órgano haya sido obtenido en condiciones legales, o sea, en ningún momento en Colombia se puede hacer un trasplante con un órgano mal habido. Aquí todo pasa por la parte jurídica, además porque miren, hay una cosa que me parece importante rescatar y que la gente debe saberlo. Nuestros médicos son muy profesionales en el campo de la medicina, sobre todo en el tema de trasplantes, y sobre todo para ellos desde el punto de vista ético, nuestros médicos en su mayoría son médicos de corriente personalista. Es decir, para ellos lo más importante es la vida del ser humano. ¿Qué hubo, mija? Sí. Cansado, mija, cansado. Estuve allá, pero no. ¿No qué? No entregaron nada. ¿No? No. Estuve preguntando que cómo, pues, me dice el muchacho que eso hay que comprarlo más bien. De todas maneras que el problema no se ha solucionado. Entonces, hay que seguir insistiendo a ver hasta dónde nos vamos. Entonces, estaba la farmacia vacía, estaba totalmente vacía. En junio de este año, Gloria Piedrahita cumplió 3 años de haber sido trasplantada de riñón. Me ha cambiado mucho porque ya no me tengo que dializar, porque ya puedo pues salir como más, puedo desplazarme de un lugar a otro pues más fácil. También pues cómodo de cierta manera, en que sí, ya no tengo esos aparatos, ya puedo eliminar normal. Sin embargo, hoy padece un nuevo sufrimiento. Su EPS le está negando parte de la medicina que necesita para mantenerse estable. Le dije al enfermero encargado de los trasplantes en el Hospital Pablo Tobón, Otálvaro, ¿en qué farmacia puedo comprar unas tiritas? Porque ya estábamos angustiados porque no teníamos ciclosporina. Yo, no se desgaste con eso, que eso es costosísimo, eso no. Y una de las cosas que tuvimos que hacer es como acudir también a la Fundación Nacional de Trasplantados, porque en este momento tampoco tienen allá, no tienen. En Medellín, la Fundación Nacional de Trasplantados vela para que situaciones como las de estas familias encuentren una solución. Como entidad sin ánimo de lucro, trabaja para que el derecho a la vida de estas personas sea respetado. No, las personas que no tienen el medicamento ni los tratamientos, que acudan a la personería, que acudan a la Defensoría del Pueblo, que hagan efectivos los derechos, que no pierdan la calidad de vida, que no pierdan su vida por falta del ejercicio de su propio derecho, que asistan aquí a la Fundación Nacional de Trasplantados. Nosotros los asesoramos, los remitimos y les podemos brindar en las posibilidades que tengamos las ayudas económicas y el acompañamiento psicosocial para él y la familia, para que no esté solo en esta ciudad y frente a esta ausencia y falta frente al sistema de seguridad social. Porque en este momento es más dura la misma soledad, el mismo abandono por parte del Estado que la enfermedad como tal. Acompañamos a Juan Guillermo a buscar la medicina que necesitaba para su esposa. En su EPS, esto le respondieron. Estos medicamentos que no me los han entregado acá, ¿esto ya no lo vuelven a entregar acá o qué? No. ¿Y por qué? Porque ya está ese contrato con Metro. ¿Ah,
Ya no tiene contrato con... te pregunto una cosa, ustedes me enviaron para el centro de salud, allá tampoco... Ah, no, ya sé que... al menos esta que es más bien como muy indispensable, Ah, pero no la entregamos. pero anteriormente me la entregaban. Sí, pero anteriormente ya no... Sí. Don Guillermo, entonces la respuesta que le dan a usted sencillamente es cuál. Cómprelos. Yo entonces, ¿qué hay que comprarlos? Me dijo, sí, hay que comprarlos. Porque en este momento no hay contrato. Lo que ellos aluden es que no hay contrato. Entonces, hay que comprarlos, porque la situación está de ese modo que no podemos dejar a nuestros seres queridos sin los medicamentos. No le podemos suspender porque son tratamientos que no le pueden suspender. Entonces hay que comprarlos. Lapsos de hasta 20 días se demoran para entregarle la medicina a Juan Guillermo, siempre incompleta, asegura él. Antes del cierre de este capítulo, recibió por lo menos una de ellas, la más vital. Pues la dificultad que es conseguir un órgano, todo lo que hay que hacer, que sea compatible, que una familia quiera ser donante. Hay listas de espera de 5 meses, de 1 año, de 4 años, de 5 años, esperando por un órgano para que una vez trasplantado vuelva la persona otra vez a conectarse a una máquina porque el Estado no garantizó el derecho a la salud. Según el secretario de Salud Departamental de Antioquia, entre el año pasado y lo corrido de este, se han remitido 45 órganos para otros departamentos del país, luego de no encontrar en la región compatibilidad alguna. Ya regresamos. Cojo cosas desechables, por eso todo lo cojo y lo voy haciendo. Mi idea, vea, mira el carro, vea. Todos son elementos desechables de reciclaje. Todo esto era mercancía con que nos conectaban allá. Y una vez le dije a la enfermera, regálame todo eso que lo bote. Y con eso armo, vea, ese carro lo estoy armando. Le estoy haciendo una grúa. Fader, que se venga que resultó el riñón. Les dije a los compañeros, muchachos, me voy, me resultó el riñón. Voy para Río Negro. Entonces el doctor dijo, estoy aquí a las 7. Y ahí mismo cogimos un taxi de para allá, para San Vicente Paul de Río Negro. Ahí mismo me recibieron a prepararme. Me entraron a la cirugía a las 4 de la tarde. Y yo desperté a las 10:30 y estaba mi hija conmigo. Y digo yo, hija, ¿qué me hicieron? Porque yo no sentía nada. Porque es que yo no he sentido nada. Me cogió la mano y me la pasó aquí. Y me dijo, vea, mire, esta es la cirugía que le hicieron. Porque eso va desde acá, desde la mitad del ombligo hasta acá. Fue así tal cual como se enteró Rubén Darío del momento esperado en su vida. Le iban a hacer su trasplante. La muchacha que me facilitó el órgano tuvo toda la compatibilidad mía, porque ella murió en un accidente de tránsito. Entonces a uno le dicen en la historia, donado por una persona de sexo femenino que fue en un accidente de tránsito. Y no más. Uno no tiene que saber de quién viene, la familia no lo tiene que conocer a uno tampoco. Que independiente de la norma, yo creo que es un deber como ciudadanos ser solidarios con el otro. Yo en este momento me van a meter a un club, estar revisando la presión, las vistas y que esté entretenido. Pero como yo ahora, como tengo que estar con la señora pendiente, yo me entretengo. En un rato libre vengo y voy haciendo y voy armando, vea. Este carro no tenía chasis, se lo hice. Y la grúa va a quedar así, vea. Hoy Rubén Darío está muy bien. Por sencillas que parezcan las cosas, estas se vuelven grandes y adquieren otra dimensión cuando son asumidas desde una segunda oportunidad de vida. Porque la grúa va a quedar aquí.
Antioquia es pionera en el país. Entre otros, el primer trasplante de riñón, páncreas, hígado se hicieron aquí. Se calcula que un solo donante puede salvar hasta 52 vidas. Con una legislación clara, una ética y experiencia médica muy destacadas, con la tecnología requerida, con instituciones médicas preparadas, solo resta algo: usted, su voluntad expresa en vida. Usted decide. Me dio una nueva vida, porque es que estar uno en una diálisis a un trasplante que le va a cambiar a uno la vida en mucho. Entonces yo me siento nuevo. Uno como ser humano no se da cuenta qué tan importante es un órgano. Y muchas veces uno en su vida cotidiana, todos los días juega con la salud.